Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar a hablar sobre inecuaciones de primer grado. Posteriormente empezaremos a complicar las cosas un poquito, pero ya veréis que en realidad todo tiene la misma lógica y no hay que tener muchas consideraciones en cuenta. Sí que hay que tener una cosa muy presente y es que a la hora de resolver una inecuación, cuando pasemos un factor de un lado de la inecuación al otro, si esa cosa que vamos a pasar de un lado a otro estaba multiplicando y por tanto pasa dividiendo, o estaba dividiendo y por tanto pasa multiplicando, pues si es positiva no pasa nada, pero si fuera un factor negativo, entonces hay que cambiar la orientación de la inecuación. Es decir, si tenemos un menor que, pasaría a mayor que; si tenemos un mayor que, pasaría a menor que. Si tuviéramos un menor o igual que, pasaría a un mayor o igual que; o si tuviéramos un mayor o igual que, pasaría a un menor o igual que. En este caso vamos a verlo con un ejemplo directamente. En cualquier caso, el resto de las normas es exactamente la misma que con respecto a las ecuaciones. Por tanto, nosotros podríamos coger y empezar a reagrupar todo lo que encontremos en cada lado de la inecuación con normalidad, como si se tratara de una ecuación, sin ninguna otra consideración en cuenta. Entonces, como sabemos, podríamos tomar 3x y menos 5x y reagruparlos en un solo monomio, puesto que tienen la misma parte literal, x. Por tanto, 3x menos 5x es menos 2x, que no se puede reagrupar con 1. Y llegamos a esta inecuación. Ahora bien, este 1 de aquí lo podríamos pasar al otro lado de la inecuación con el signo contrario, ¿verdad? Restando. Entonces, esto lo podríamos expresar como menos 2x menor estricto que 7 menos 1. Es decir, menos 2x menor estricto que 6. En este punto, si queremos terminar de despejar la x, entonces tendremos que coger ese menos 2 que está multiplicándola y pasarlo al otro lado. Si está multiplicando, pasar al otro lado dividiendo. Pero esto es a lo que me refería antes. Si fuera un 2 en positivo, pasaría dividiendo y no pasaría absolutamente nada. Pero como es un menos 2, como lo que vamos a pasar al otro lado está multiplicando, pero es negativo, entonces va a pasar al otro lado dividiendo, sí. Pero además de eso vamos a tener que cambiar la orientación de la inecuación. Es decir, cuando nosotros pasemos ese 2 al otro lado, va a pasar a la forma 6 partido por menos 2, pero ahora aquí en medio, en lugar de poner este menor que teníamos hasta ahora, vamos a tener que cambiar la orientación de la inecuación. Por tanto, ahora vamos a pasar a mayor que. Entonces esto se nos convierte en x mayor estricto que menos 3. Esto sería la solución de la inecuación. Si tuviéramos una recta real, esto tiene una interpretación. Imaginemos que esta es nuestra recta real, que llega hasta más infinito, desde menos infinito, y digamos que, por ejemplo, por aquí está aproximadamente al menos 3. Bueno, pues entonces, si la solución de esta inecuación es aquel conjunto de valores de x mayores estrictos que menos 3, entonces la solución sería desde menos 3 abierto en adelante. Esa línea de ahí representaría el conjunto de las soluciones. O dicho de otra manera, el conjunto de las x tales que x son mayores estrictos que menos 3. O dicho de otra manera, el intervalo que va desde menos 3 sin cogerlo en adelante, hasta más infinito. Así se representaría, de cualquiera de estas dos maneras, se representaría el conjunto de valores de x que son solución de esta inecuación. Entonces, como podéis ver, lo único que hay que tener en cuenta es exactamente el mismo tipo de medidas que tomamos en cuenta a la hora de resolver una ecuación normal, pero si tenemos algo multiplicando que es negativo, va a pasar al otro lado dividiendo, sí, pero a cambio de cambiarle la orientación a la inecuación. Si tuviéramos algo dividiendo que fuera negativo, va a pasar al otro lado multiplicando, sí, pero vamos a tener que cambiar la orientación de la inecuación. Si lo que está multiplicando es positivo y vamos a pasar al otro lado dividiendo, no hay ningún problema. Se puede pasar al otro lado dividiendo y no hay que cambiar la orientación de la inecuación. Si lo que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado multiplicando y esa cosa que está dividiendo es positiva, tampoco hay que cambiar la orientación de la inecuación. Entonces, resumiendo, mismas normas que en el caso de la resolución de ecuaciones, pero si vamos a pasar algo multiplicando al otro lado dividiendo y esa cosa es negativa, se cambia la orientación de la inecuación. Y si hay algo dividiendo que es negativo y va a pasar al otro lado multiplicando, se hace, pero también cambiando la orientación de la inecuación. En todos los demás casos, exactamente el mismo tipo de propiedades que utilizamos para las ecuaciones.